Pensemos en la educación del futuro. Pensemos en los alumnos que ingresan en un sistema educativo y qué pasa con el mundo del trabajo. Pensemos cómo es la calidad de la educación. ¿Quién forma y cómo se forman los maestros y profesores? ¿Qué pasa con la educación y la transmisión de conocimiento en los oficios, por ejemplo? Hoy posamos nuestra mirada en el mundo de la educación con una experta, Denise Bayat. Si tú quieres saber cómo va a ser el Uruguay en 10, 20, 30 años, tenemos que mirar el sistema educativo que tenemos hoy. Los sistemas educativos siempre se mueven en esas dos tensiones, entre lo que queda por resolver y los desafíos por venir. El mundo está cambiando demasiado rápido y entonces se hace difícil saber cómo se eligen, por ejemplo, las vocaciones o las profesiones o los oficios. El sistema educativo en Uruguay o en otros países que a mí me ha tocado y he tenido la fortuna de conocer en América Latina, les cuesta mucho el cambio, les cuesta mucho entender la velocidad de la sociedad. Los alumnos de hoy tienen un mundo muy diferente al alcance de la mano en un celular que el que teníamos nosotros. Los profesores, los maestros conocen la tecnología. En muchos casos hacen un uso de la tecnología. El problema es el uso con sentido pedagógico de la tecnología. Porque la tecnología en las escuelas, en los sistemas educativos, tiene que servir para la mejora de los aprendizajes, para interesar a los estudiantes. Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado. ¿Qué nota le pondrías hoy a la educación, si es que podemos ponerles una nota? A ver, yo creo que es difícil ponerle una nota. La educación siempre es un problema, porque pensemos que en un país, en Uruguay o en cualquier país de América Latina, el Ministerio de Educación es el ministerio, yo te diría numéricamente, más importante que tiene un país. Primero, que es el empleador más importante. Los ministerios de educación emplean maestros, profesores, numéricamente es el empleador más importante que tiene un país. Y del punto de vista de su proyección, también es, si tú quieres saber cómo va a ser el Uruguay en 10, 20, 30 años, tenemos que mirar el sistema educativo que tenemos hoy. Esto es válido para cualquier otro país. Entonces, las complejidades son importantes porque los desafíos son también importantes. Estamos hablando desde hace más de 2 décadas de la educación del siglo XXI. Pero tenemos que también tener en cuenta todos los desafíos que quedaron pendientes del siglo XX. Es decir, los sistemas educativos siempre se mueven en esas dos tensiones, entre lo que queda por resolver y los desafíos por venir. Si ponemos la lupa y la posamos en la educación que tenemos hoy, ¿podríamos proyectar el Uruguay para dentro de 20 años? Bueno, yo creo que si tomamos decisiones a nivel de sociedad en su conjunto, tenemos por supuesto la posibilidad de pensar en un Uruguay mejor del que tenemos hoy, pero eso exige políticas de largo aliento, políticas sistémicas, políticas que no sean de un solo gobierno. Tú pensás que la educación implica generaciones que van hoy desde los niños que están naciendo en el Uruguay de hoy hasta los que se van a formar en centros de educación superior, en universidades. Es decir, que estamos hablando de una formación de 20, 30 años, por lo menos. Y eso exige el tener en cuenta cuáles son las realidades hoy que tenemos en nuestro país y cómo podemos mejorar situaciones que son, todos sabemos, en algunos casos muy preocupantes, ¿no? El tema de la educación media, estamos, yo diría, en el grupo medio para abajo en América Latina en cuanto a egreso en educación media. Y eso es un fenómeno extremadamente preocupante. Ahora,
tenemos evidencia en muchos lugares de este mundo en donde se han podido sortear situaciones iguales o más difíciles que las que hoy tiene el Uruguay. Y no solo con dinero. No solo con dinero, pero además muchas veces decimos, bueno, tenemos que compararnos con los mejores. Es cierto, pero también tenemos que compararnos con otros países de América Latina que sí lo han logrado. Un país que tenemos muy cerca, que es Brasil. Brasil es un gigante, es un continente. Pensemos nomás que el Uruguay, Brasil crece prácticamente un Uruguay por año, ese es el crecimiento demográfico. Pero estudiando lo que han hecho estados en Brasil, no te hablo de Brasil en su conjunto, pero sí algunos estados. Tú sabes que en Brasil la educación está muy descentralizada. En teoría hay 5.000 ministerios de educación, porque la educación primaria depende de los municipios. Entonces yo te diría que el margen de maniobra es bastante amplio. Bueno, Brasil hay estados que han dado saltos cualitativos y cuantitativos sumamente relevantes en cuanto al número de egresos en educación media, en cuanto a la mejora en la alfabetización infantil, etc. Entonces, yo creo que tenemos ejemplos cercanos que nos muestran que sí es posible. El tema es cómo hacerlo y saber, y eso, yo lo que siempre digo es, en educación, la sociedad en su conjunto, la clase política, los académicos, los sindicalistas, tendríamos que partir de un diálogo informado. Es decir, tener información y saber que no hay recetas, pero que sí hoy, yo creo que están dados los ingredientes de una buena receta. Y que haya un interés superior más que defender las chacras. Exactamente, de cada uno. A veces falta esa mirada más elevada, ¿no? Lo que pasa, me da la sensación que el mundo está cambiando demasiado rápido y entonces se hace difícil saber cómo se eligen, por ejemplo, las vocaciones o las profesiones o los oficios. El sistema de educación formal, uno entra en primaria, es un tren en una vía larga y termina en la educación terciaria. Casi que no puede bajarse, y si se baja no puede volver a subirse, o es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa con las tasas de egreso? ¿Qué pasa con las deserciones? Es decir, los alumnos que se bajan de ese tren tan largo que no tiene estaciones previstas. ¿Hay algún criterio para formarlos, para orientarlos desde el comienzo? No sé si educación primaria, pero cuando se comienza secundaria, por ejemplo. Sí, yo creo que eso tiene que ver también con cuál es la propuesta curricular, cómo se gestionan, digamos, los aprendizajes de esos niños y adolescentes a los que tú te estás refiriendo. Me parece que muchas veces el sistema educativo en Uruguay o en otros países que a mí me ha tocado y he tenido la fortuna de conocer en América Latina, les cuesta mucho el cambio, les cuesta mucho entender la velocidad de la sociedad. Entonces, siempre digo que a veces uno siente en los tomadores de decisiones, en los equipos técnicos de los sistemas educativos, que se mueven en 3 velocidades, lento, muy lento y extremadamente lento, cuando la sociedad va a otro ritmo, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay que dotar a los sistemas educativos, si me preguntas más en términos generales, de una flexibilidad que hoy no tienen, en cuanto a la posibilidad de moverse. Bueno, se ha avanzado un poco en nuestro país y en otros países, ¿verdad? Antes era imposible pensar en pasar de la educación secundaria a la educación técnico-profesional o viceversa. Hoy se han explorado, digamos, trayectorias que permiten una movilidad que antes no había, pero eso debe ser una realidad y sobre todo yo creo que el tema fundamental de la educación media, puesto que tú la señalaste como uno de los problemas centrales que tiene nuestro país, es la falta de interés de los jóvenes, es decir, el conectar la oferta con lo que no solamente el pensar cómo va a ser la oferta
de las economías del mañana, ¿verdad? Sino pensar también cuál es lo que motiva a los jóvenes y qué es lo que les interesa. Porque el que se baja del tren, ¿cómo lo recuperamos? Que suba nuevamente para seguir formándose. Es muy difícil y eso la pandemia lo evidenció. En el Uruguay, en otros países de América Latina, aquellos que quedaron, que ya estaban fuera. Los famosos rezagados. Y los famosos rezagados. Bueno, a ver, del punto de vista técnico hay propuestas, ¿verdad? Brasil y Uruguay eso lo retomó y otros países también, impulsan desde hace varias décadas, esto no es nuevo, los programas de aceleración de aprendizajes, de reingreso al sistema educativo, ¿verdad? Y es posible hacerlo. El problema, como siempre, es la escala. Yo siempre menciono un programa que a mí me impresionó muchísimo en Colombia, hace unos años atrás, que se llamó, y se llama porque todavía existe, La Escuela Busca un Niño, para atraer a la escuela a aquellos niños que en las condiciones más terribles que nos podamos imaginar, de guerra, la situación tan terrible que vivió Colombia durante muchas décadas, había que volverlos a traer al sistema educativo. Y lo hicieron con programas que se llamaron de reingreso educativo, donde yo te diría que el objetivo fundamental era volver a enamorar al niño de la escuela y a su familia. ¿Es posible? Y a la familia. Yo creo que es posible cuando se hace realidad lo que está en el discurso de todos. En el discurso de todos está: la educación es importante, la educación es un canal de movilidad social. Pero en los hechos, lamentablemente, y eso lo muestran las encuestas hoy, la educación no está en la primer prioridad de nuestro país o de los países de América Latina. Tú debes conocer el Latino Barómetro, que existe desde hace muchos años y mide con encuestas cuál es, digamos, la sensibilidad frente a determinados temas. Nos sigue mostrando que la educación aparece en cuarto, quinto, con suerte, lugar en la escala de preocupaciones. Cuando, insisto, yo creo que ahí hay mucha evidencia que es un canal fundamental, no solamente de movilidad social, sino de algo que es hoy importantísimo en nuestras sociedades, que es la construcción de ciudadanía, entender lo que es vivir en democracia. Todos esos valores... Elementos básicos, además. Exacto. Además de... Yo por supuesto que no lo menciono, pero que las habilidades clásicas y básicas son fundamentales también, ¿no? La lectura, la matemática, las ciencias sociales, digamos, todas esas habilidades básicas hoy requieren también un repensar cómo las enseñamos. Me importa destacar además tu papel como formadora de formadores, es decir, de maestros y de profesores. Los alumnos de hoy tienen un mundo muy diferente al alcance de la mano en un celular que el que teníamos nosotros. Y los maestros, los profesores, hoy tienen que ser conscientes que los intereses de los alumnos de hoy son diferentes a los intereses que ellos tenían cuando eran alumnos. Es decir, quienes hoy se están formando para enseñar, ¿son conscientes que tienen herramientas para compartir conocimiento con los alumnos de hoy que son diferentes a los alumnos de antes? Mira, ahí tú planteas un tema extremadamente importante y que es una preocupación, que ha sido una preocupación de los académicos desde hace un tiempo, no solo en el Uruguay. A mí me ha tocado participar hace poco tiempo en una investigación que dirigió un colega, Mariano Fernández Enguita, de España, sobre justamente todos estos temas de las tecnologías, el uso de la tecnología, la transformación digital y qué está pasando en Iberoamérica, ¿no? Lo hicimos para Iberoamérica. Y una de las conclusiones principales del estudio es que los profesores, los maestros, conocen la tecnología, en muchos casos hacen un uso de la tecnología. El problema es el uso con sentido pedagógico de la tecnología.
El tema es que la tecnología, tanto se habla hoy de la digitalización, sea una herramienta, porque es una herramienta que facilite los aprendizajes. Que facilita los aprendizajes, hay mucha evidencia, hay evidencia. Hay evidencia que hay plataformas de matemática maravillosas, en Ceibal las tiene. El tema es el uso o el no uso que muchos profesores y maestros hacen o no hacen de la tecnología. Y eso tiene que ver con múltiples factores. Ahí no podemos tampoco culpabilizar a los maestros y a los profesores. El tema también es que hay que analizar a veces las condiciones laborales, cómo se gestionan los centros educativos. Digo, si tú tenés un centro educativo entre el que el maestro viene, el profesor viene 1 hora, 2 horas de una clase y se va a otro, es muy difícil que ese profesor pueda tener o pueda participar en un proyecto de centro, donde uno de los ejes articuladores sea el uso con sentido pedagógico de la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología en las escuelas, en los sistemas educativos, tiene que servir para la mejora de los aprendizajes, para interesar a los estudiantes. Digo, entonces, si la usamos para pasar un PowerPoint y repetir lo que dice el PowerPoint, es evidente que el estudiante va a pensar en cualquier otra cosa menos en ese PowerPoint. Y se fue. Y se va. Y se fue. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema que es sin duda alguna, se han hecho avances en el Uruguay y en otros países, se han hecho avances, pero aún queda mucho por hacer. Toda la evidencia de los estudios que hemos hecho en el Uruguay, tanto a nivel de las universidades públicas como de las universidades privadas, a mí me toca dirigir los programas de posgrados en la Universidad Hort Uruguay, y tenemos mucha evidencia de investigaciones que han hecho los equipos académicos, pero también los estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado, y todos confluyen hacia el resultado que te estoy indicando. No alcanza lo que se está haciendo. No se hace un uso realmente con sentido pedagógico de la tecnología. ¿Quién tiene que mover la siguiente ficha para que cambie eso? Entonces, yo creo que la siguiente ficha acá hay que entender, y es algo que yo repito desde hace mucho tiempo y espero que en algún momento sea una realidad, que es un sueño que tengo, que es que entender que la educación es responsabilidad de todos. Es decir, esto involucra evidentemente a los tomadores de decisiones, involucra a los equipos técnicos, involucra a las familias, involucra a los propios profesores, maestros, involucra a los equipos directivos, involucra a los equipos de supervisión. Es decir, si en un centro educativo, como yo lo he visto, no voy a decir dónde, pero lo he visto, en el Uruguay y en otros países, que se protegen las computadoras. ¿Verdad? En el Uruguay cada niño tiene por Ceibal, pero hay otros lugares que no, que las computadoras están en un salón. Sí. Entonces el director protege las computadoras, cierra con llave y solamente le da acceso, ¿verdad?, en algunos momentos para las clases de informática, que ya fueron. Hoy la tecnología tiene que estar incorporada en cada materia. ¿Es el profesor o es el maestro? Pero es que el joven la tiene en su teléfono. Y el joven la tiene en su teléfono, Se va a matar de la risa de la clase de informática. Se va a matar de la risa de la clase de informática, tú lo has dicho. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, y ahí me fui un poco de la pregunta que tú me hacías hace un rato, al tema de la formación. Es decir, la formación, a veces yo creo que no hay cabal idea de lo que significa formar a los docentes. ¿Sabes por qué? Porque no debe haber otra profesión en el mundo en donde lo que tú viviste como estudiante tenga la incidencia que tiene en la docencia. Y voy a tratar de ejemplificarlo de una manera muy gráfica. Lo que un profesor o un maestro hace en una clase, cuando pone orden, la disciplina en el aula, no es tanto lo que le enseñan los libros de pedagogía, sino que es lo que él vivió. Entonces, si tú viviste una experiencia como alumno en una escuela poco democrática, autoritaria, vas a tender a reproducir el mismo modelo. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque la formación del profesor y del maestro es clave,
pero no tanto la formación curricular. Hoy la ciencia, la tecnología avanza a velocidad. Capaz que yo me quedé en la historia, no sé si se sigue diciendo de Jumbo Jet, pero bueno, a una velocidad... Años luz. Años luz. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que tú no podés enseñarle a un maestro, un profesor, todo. Tenés que enseñar los conocimientos que generan nuevos conocimientos y, sobre todo, tenés que incorporar en la formación lo que hoy es muy importante, que son lo que se conoce como habilidades blandas, que no son tan blandas, quiere decir esa capacidad del docente de generar empatía, el liderazgo de los aprendizajes. Todo eso no surge por generación espontánea, eso debería formar parte de la formación. Nosotros venimos de una educación, tú y yo, y nuestras generaciones, de una educación enciclopédica. Había que saber un poquito de todo, pero también ese poquito de todo a veces sentíamos que no nos servía para mucho. No sé, yo me acuerdo de lo que yo odiaba, el libretita con la tabla del logaritmo. Decía, esto no me sirve para nada según mis intereses profesionales, laborales y vocacionales. ¿Qué pasa hoy con esas realidades cuando hoy es mucho más fácil acceder a cualquier dato, a cualquier información, a cualquier cálculo? ¿Está bien esa mirada utilitaria por parte de jóvenes y de padres sobre los contenidos de la educación? Mira, yo creo que también ahí falta quizás esto que yo mencionaba antes, es decir, estar informado, informar a los padres. A ver, las habilidades básicas hay que ver con qué sentido se enseñan y cómo se enseñan, pero las habilidades básicas son fundamentales para cualquier carrera. Y para cualquier carrera universitaria, técnico profesional, para un joven educación media, para primaria. ¿Por qué digo esto? Porque los conocimientos de matemática no es solamente saber la tabla, que hoy de repente agarrás el celular y haces la suma o la resta. Puedo sacarle la es el razonamiento, claro. Es la lógica, ¿sí? A mí un tema que me preocupa mucho es el tema de la comprensión lectora. Claro. Hoy se lee muy poco. Y yo siempre pensé, y en una época en el Uruguay se hizo y hay otros países que se está haciendo, que en la formación del profesor de matemática o de ciencias, de física, de química, hay que tener módulos de literatura, hay que tener módulos de ortografía, hay que tener módulos de cómo redactar. Aunque seas un químico no puedes tener falta de ortografía. Pero además, si vos sos un químico y te gusta la enseñanza y tenés la vocación de enseñar, tenés que, por ejemplo, saber redactar una consigna. Muchas veces los estudiantes, en algunos casos, tienen dificultades en pruebas porque no comprenden las consignas, ¿verdad? Porque los adultos no entendemos lo que significa hablarle a un joven de 15 años. Hasta para enseñar un oficio. Hasta para enseñar un oficio, ¿verdad? Entonces, yo creo que las habilidades básicas son fundamentales. Es fundamental, bueno, el saber cuáles son las competencias que hay que impulsar en esas habilidades básicas de todo lo que son las ciencias, la matemática, la lengua, las ciencias sociales, pero que también tenemos que tener en cuenta, y eso la pandemia yo creo que nos lo mostró de manera muy cruda, que hay que poder desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, tú me preguntabas al principio y hablábamos de pensar en el futuro. Y yo creo que el futuro cada vez más está asignado por la importancia que tienen las habilidades interpersonales, aquellos que las máquinas no pueden hacer. Hoy se habla de la inteligencia artificial, de que las máquinas están reemplazando al hombre. Yo no creo en eso. Es decir, yo creo que las máquinas, por decirlo de una forma gráfica, sí, ir rápido en mi razonamiento, las máquinas pueden facilitar una cantidad de tareas y van seguramente a reemplazar tareas que hoy los seres humanos hacemos. Pero creo que hay una serie de habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, con la creatividad, con despertar la curiosidad. Lo fundamental para mí en la educación es despertar la curiosidad
en niños, jóvenes, en adultos, porque también le enseñamos a adultos que están aprendiendo, ¿no? Un oficio, la profesión de ser maestro, de ser profesor, una carrera universitaria. Entonces, para todos esos niveles de los cuales se ocupa el sistema educativo, es clave la curiosidad por saber mañana cómo va a ser el oficio de carpintero, mañana cómo va a ser, qué va a ser el ingeniero, mañana qué va a ser ese joven que hoy está en educación media. Y eso tiene que ver con la curiosidad por aprender, por saber, por conocer el mundo que nos rodea. Denise, si por lo menos logramos transmitir esa curiosidad que tú decís a por lo menos una persona que nos está mirando en este momento, esta charla ya valió la pena. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado. La idea es, con esa información, no tener miedo, digamos, no voy a tener esto, sino que, bueno, tomar acción sobre esa información y quizás postergar y tener una calidad de vida mejor, más tiempo. Bueno, el proyecto que estamos haciendo para caracterizar a todos los uruguayos, la idea es secuenciar el ADN total de, por ejemplo, 850 donantes en este contexto en particular y representativo de todos los departamentos. Teniendo esa descripción de la población uruguaya, también puedes ver predisposición a enfermedades a futuro, pero lo veo que en poco tiempo ya se va a empezar a incluir con más naturalidad en el algoritmo diagnóstico de cualquier enfermedad genética, por lo menos, un estudio de este tipo. Me imagino, quiero y creo que puede ser así, de que este tipo de estudios va a estar como uno más en ese algoritmo diagnóstico.